Cae sobre mí tu amor tan vasto como... Buenos días, hermanos de Movimiento de Fe, amigos, familia. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar un día más eh, con vida. Gracias a Dios porque nos ha sostenido en este tiempo, nos ha librado de estar en una enfermedad, en una situación difícil, pero también reconocemos que hay personas que están pasando momentos difíciles en los hospitales, en sus casas, tanto desde el punto de vista de la salud como quizá en otros contextos también, quizá ausencia de trabajo, de ingreso, de necesidad. Muchas situaciones adversas se pueden conjugar y también le damos gracias a Dios por las personas que están teniendo un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Gracias porque dice la palabra que todo tiene su tiempo y a veces en los tiempos adversos hay buenas oportunidades también para otras personas. Así que le damos gracias a Dios. Nos da gusto estar nuevamente delante de ustedes compartiendo esta palabra con la humildad, con la sinceridad de que esta palabra pueda ser útil a sus vidas. Gracias a Dios porque reconocemos que en este tiempo se ha levantado, se ha un ministerio importantísimo que quizá antes solamente estaba en los templos, en las iglesias. Hoy algunas de ellas tenían medios de difusión importantes, pero gracias a Dios porque ahora hay muchas de ellas que están utilizando esta herramienta importante para compartir la palabra y esto también ayuda muchísimo porque no falta la palabra. Creo que es un tiempo profético donde la palabra está siendo compartida de manera muy, muy abundante. Y eso es una bendición delante de Dios. Así de que pues nos sentimos muy eh, pues agradecidos porque en todo tiempo Dios utiliza para que podamos también tener el lado bueno de parte de Dios. Dice la palabra que aunque pasemos por adversidades, por el fuego, por las aguas, Dios nos va a sostener y Dios es fiel, Dios es, no tengan duda, creo que en todo momento, después de pasar un tiempo adverso, un tiempo difícil, vienen tiempos mejores. Así de que les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que puedan confiar, puedan entender, puedan comprender este tiempo en la presencia de Dios. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos este día estar bien, estar en paz, también con el deseo de que Dios nos siga pues bendiciendo, nos siga llevando adelante eh, con nuestras familias, en lo personal, en todos los sentidos, en las actividades que Dios nos permite realizar, que podamos ser instrumentos de gracia, de bendición delante de Dios y de las personas también que nos conocen, que tratamos o que trataremos en este tiempo. Damos muchas gracias a Dios porque Dios ha abierto oportunidades muy, muy buenas para todos. Gracias a Dios por los amigos que no nos abandonan o también porque tú eres un amigo y no abandonas a tus amigos, porque hay una reciprocidad y dice la palabra de Dios que si tú conoces a Dios, creo que es una palabra más de mayor impacto todavía. Dios bendiga tu vida y bueno, vamos a ver en el libro de Daniel, el capítulo 6, estuvimos viendo en el capítulo anterior un mensaje que compartió Jacqueline en este sentido, cómo
en muchas ocasiones, ya entrando en el tema, a veces la soberbia, a veces el logro, eh, pues que puede tener, en este caso, un rey con todas las características que tienen los reyes, que todavía hoy a través de, quizá documentales, quizá películas, o también hay reyes que todavía están gobernando en sus países, especialmente Europa. Hay esa, pero también en Asia hay emperadores, entonces sabemos que pues es una autoridad donde se combinan mucho el poder, prácticamente no se conocen las situaciones débiles, y aquellas que se llegan a conocer pues son grandes noticias, pero en este sentido pues vemos que la autoridad de un rey, en el caso concreto en Babilonia, pues era un imperio poderosísimo para su tiempo, era un imperio que se conquistaba, tenía todo, tenía quizá un dominio muy, muy importante, no diría absoluto, porque solamente Dios tiene el dominio absoluto de todo, y en este sentido, pero el imperio era poderosísimo, era poderoso para su tiempo, y pues no viene eh, sin causa el que este Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se sintiera poderosísimo, sintiera que lo había logrado, que no había nada que no hubiese conquistado, que no hubiese logrado. Y viene ese momento del sentirse autosuficiente, sentir que nada le falta, y sentir también que un solo pensamiento, una sola petición debe de hacerse realidad. Y en este sentido, Dios lo confronta. Vemos cómo le llevó en una condición de haberse sentido muy importante, lo llevó a una experiencia dice, como un animal, como una bestia de un campo, estuvo este tiempo, y bueno, también llegó el momento en que él fue persuadido por el profeta Daniel, por Daniel, de que tuviera cuidado, y dice, esa profecía sea para los que no te quieren, pero también advertido de que pudiera ser a él, y efectivamente era una palabra para él. En ese sentido, pues, qué difícil es que por nuestra soberbia, por nuestro querer que todo lo puede, todo lo logra, hay momentos en los cuales todo se da, como dicen, bien, no hay nada que no salga bien, pero hay momentos también en que todo va en sentido contrario, y es entonces cuando se empieza a tener presente que algo está siendo mal. A nadie le gusta pasar por tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles vienen, queramos o no queramos. Sin embargo, la gran diferencia es cuando Dios está contigo, y cuando Dios está contigo, sus tiempos, Dios te sostiene, te da fuerzas que no sabes de dónde vienen, pero te da fortaleza. Así de que deseamos porque estés pasando un buen tiempo, pero si por alguna razón no es así, te animamos a que confíes plenamente en Dios, que Dios no te va a dejar, Dios te sostendrá con su mano poderosa, con esa presencia de su grande amor por la humanidad, y porque Dios se ha constituido como Padre, y un Padre como tú lo conoces, a tu Padre terrenal, a tus padres, siempre harán algo, quizá hasta lo imposible por bendecirte, pero siempre estarán de tu lado, y cuanto más Dios, que es el Dios Todopoderoso. Así de que si Dios es tu Padre, si tú has tomado a Dios
por tu Padre, has reconocido a través de nuestro Señor Jesucristo su paternidad, entonces puedo decirte que saldrás adelante, que saldremos adelante. Y en este sentido, pues, esta parte en el versículo 5 termina después de que el rey Nabucodonosor deja de tener poder, entiendo, ha fallecido. Le recuerda, este es un sueño que tuvo en una experiencia, en una reunión, Belsasar, con sus principales, con los poderosos. En la parte final le recuerda que quiso él, si es rey, que no se le puede conceder a un rey. A veces es saltar los límites de lo que Dios te ha dicho, este es el límite. No pases, no sobrepases esas barreras, porque entonces las cosas empezarán a ir mal. Daniel le señaló que la soberbia, le señaló que no era conveniente no dejar de reconocer a Dios o no reconocer a Dios como el dador de todo lo bueno, del poder, es peligroso. Y en este sentido termina el capítulo 5 y le dice este texto: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y en este sentido vemos pues que después de esto dice que fue muerto Belsasar. Honró la vida de Daniel, lo puso como autoridad, pero esa misma noche dice que murió, y Darío de Media Persa tomó el reino siendo de 62 años de edad. Dice, pareció en el versículo 6, capítulo 6, es donde estaremos enfocando este mensaje, esta plática, o de compartir la palabra. Señala, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pareciera que muchas ocasiones se hacen acuerdos, se toman decisiones, parecieran ser que son decisiones de gobierno, decisiones de avance, de organización, y en este sentido, muchas ocasiones, además de buscar quizá un avance, también hay una verdad, como dicen, subyacente, hay algo encubierto
en las cosas, hay algo que verdaderamente motiva las cosas, y en este sentido comentan que al inicio de el rey Darío, después eh, de que el reino había sido, prácticamente estaba asumiendo el reinado, y en este sentido rápidamente vienen los nuevos gobiernos, las nuevas estructuras, las nuevas autoridades vienen a reorganizar las cosas, reorganizar a los equipos para avanzar en el sentido esperado, pero situación que no era omisa en el caso de este reino. Desde luego, el rey se organizó, se reorganizó, y qué bueno que también hay autoridades que pueden ser sensibles, reyes que pudieron ser sensibles y son sensibles a respetar eh, las designaciones anteriores. Pero qué mayor es cuando Dios te respalda. Cuando Dios está respaldando tu vida, ten por seguro que aunque no te conozcan, aunque seas un desconocido para una persona, para una gente de autoridad, Dios va a poner en ti características visibles, importantes, que te lleven a entender que Dios está de tu lado, y si Dios está de tu lado, Dios hará que tus cualidades brillen, que aquello que Dios quiere que prevalezca va a brillar, así de que dice esta palabra, que eran gobernadores de provincias, pero en las provincias había 3 gobernadores, y dice el texto que Daniel era de mayor eh, conocimiento, de mayor agudeza, muy pertinente, muy preciso. Dios estaba de su lado. O sea, Daniel no desconocía que no era su habilidad, su inteligencia, sino era quien lo respaldaba. Y en este sentido, era un hombre que se ejercitaba en el conocimiento de Dios, era un hombre prudente que hacía su trabajo. Dice el texto en Proverbios que hagamos las cosas como para Dios, y eso lo tenía muy claro Daniel. Y en este sentido, pues, sabemos que si bien estamos hablando de una persona, estamos honrando el nombre de Dios, porque Dios le ha placido a poner a personas especiales en toda la historia bíblica de que han respaldado su nombre. Y en este sentido, también señalar que la vida de este varón era importante en su tiempo, trascendente, y a Dios hoy queda escrito como un hombre sabio, entendido, prudente, un hombre de gobierno, un hombre de autoridad, un hombre que no se mareó en las alturas, sino se mantuvo firme porque Dios lo sostenía. Esa es una característica importante que debemos tener, que se debemos ver, y las personas que están en eminencia que puedan sostenerse con mano firme, porque Dios los sostiene en ese lugar. No es necesario ser religioso, es necesario confiar en Dios, es necesario tener la presencia de Dios en su vida. Y en este sentido, Daniel tenía de su lado al Dios Todopoderoso. Y en este sentido, pues, cuando viene la confabulación, cuando viene el hecho de que era una persona que no era de este reino, era de los deportados de Israel, era un hombre que estaba en una condición, vamos a decir, por así decir, no era propiamente de ese pueblo, sino era un hombre venido de Israel. Era un hombre reconocido, pero también un hombre que la gente sabía que él tenía una fe diferente a la que tenían en ese reino. Tenía una autoridad diferente, respetaba a su autoridad, al rey, pero el rey sabía que Daniel no compartía esa fe, pero tampoco le causaba problema. Por el contrario,
Él podía ver que era un hombre que contaba con el respaldo de Dios, y ese respaldo de Dios se traducía en buenos consejos, en buenos avances, en buenas decisiones de autoridad, y eso es notorio porque cuando las cosas van bien, todo se percibe, y cuando las cosas van mal, también. En ese sentido, el rey podía evaluar rápidamente que Daniel estaba haciendo las cosas correctas, y él decía porque tenía un Dios que lo respaldaba, un Dios que lo aconsejaba. Tenía el espíritu de sabiduría de Dios, tenía ese espíritu importante, y también tenía sujeción, porque eso también es muy, muy importante. Y viene pues, incomodaba tanto a sus pares, a esos 3 gobernadores, dice, a esos 2 gobernadores más, como a los demás gobernadores de la provincia. Era incómodo Daniel para ellos, y en este sentido ellos querían que cayera, querían encontrar una debilidad para sacarlo de ese, además que no era de esa tierra, era un deportado. Querían quitarle esa autoridad porque era cada vez más sobresaliente y cada vez ganaba más la confianza del rey, de tal manera que dice que el rey mismo pensó ponerlo por encima, en el sentido de autoridad, pensó en un nivel mayor, a eso me refiero, en ese sentido, pues sabían que el rey lo expresaba, reconocía, y también causaba preocupación, incomodidad. Pero ¿qué puede causar incomodidad a una persona que tiene buenos principios, que tiene buenos valores? En este sentido, que no permitiría que se hicieran injusticias, que no permitiría que las finanzas del reino fueran dilapidadas, fueran malversadas, sino que cada quien hiciera su trabajo, cumpliera con su responsabilidad, y que también tuviese la seguridad de tener esa retribución que seguramente estaba establecida en lo económico por sus servicios, por sus bienestares, por el ejercicio mismo. Entonces, cuando alguien procura el bienestar, no solo está procurando el bienestar de la autoridad, sino también de todos. Y ese era un principio de gobierno que Daniel tenía en este tiempo. Y en ese sentido, viene pues este grupo a darle una condición. Cuando vienen a tu vida y quieren, como dicen, quieren darte un reconocimiento, exaltar tu poderío, vendrán esas personas, esas voces que te dicen si eres poderoso puedes ser más poderoso también. Es necesario que todo el mundo sepa que si se les ha olvidado, que emitas una orden para que todos no se les olvide que tú eres el rey, que no se les olviden cuáles son tus principios, cuál es tu fe, qué es lo que debes hacer. Y vinieron ante el rey Darío, y le pareció interesante. Entonces era aparentemente un avance en su autoridad, pero realmente había algo encubierto, porque lo que querían no era precisamente, era la exaltación no es buena, pero además también de ello querían que cayera esa persona que tenía confianza, a la que tenía confianza el rey, a Daniel. Y vienen y le dicen, entonces estos gobernadores en el versículo 6 y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual
no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué importante esa convicción de fe de Daniel, que no podía abandonar a su Dios, que no podía darle la espalda a su Dios, al Dios Todopoderoso. Así de que Daniel no se ocultó, pero lo más importante, tampoco dejó de honrar, tampoco dejó de adorar a su Dios, sino que dice este texto que una vez que conoció el edicto Daniel, que obviamente no había sido tomado en cuenta porque era contra él era una minoría delante de esa gran mayoría, y en este sentido él era autoridad y sabía lo que el rey firmaba, de tal manera de que si bien no fue consultado, él pudo conocer ese edicto en tiempo y, como se dice, en forma, oportunamente. Y en este sentido, él va a su lugar, al lugar donde vivía, y en vez de atemorizarse, pero tampoco confrontando, él sabía que era un tiempo para que su fe pudiera ser sostenida, afirmada. Él sabía que él no podía contender contra un gobierno, contra una mayoría. ¿Por qué? Porque sería minoría. Pero sabía que estaba un Dios todopoderoso con él. Él lo sostenía y en este sentido lo hizo. Inmediatamente dice que fue el pueblo que puede advertir, que puede dar a conocer una palabra. Él no estaba rodeado de amigos. Sus amigos que también estaban en el gobierno, estos jóvenes que anteriormente habían pasado en el lado de fuego, eh, y que eran Sadrat, Mesach y Abed-Negó. Estos jóvenes eran sus amigos también, era su equipo, pero en esa parte de gobierno no eran mayoría, eran minoría, pero eran, dice la palabra, más sobresalientes. Tenían una agudeza, tenían un pensamiento superior y eso se nota. Eso se percibe en las personas inteligentes, pero además también que tienen un muy buen testimonio. Y en este sentido, Dios los tenía de su lado, los tenía, los respaldaba, así de que eh, fueron a avisarle al rey Darío, y le dicen en el punto 12, versículo 12, dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Medio y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirma puede ser abrogado. Y en este sentido,
vea cómo es una argucia cuando hay un acuerdo que de antemano se puede percibir que hay un trasfondo en las cosas, hay una intención eh, oculta que, eh, que el rey Darío quizá en su momento no percibió cuál era la intención de por qué había que tener una situación especial si todo el mundo sabía que era el rey, todo el mundo sabía cuáles eran las facultades del rey y en este sentido había alguna duda. No era eso realmente lo que estaba motivando este edicto, sino que lo que estaba encubierto era exaltar al rey en un tiempo inoportuno, porque no había carencia, no había, las cosas iban bien, todo el mundo seguramente en ese tiempo reconocía que había un rey que estaba gobernando bien, que tenía colaboradores, un equipo de gobierno que lo respaldaba, las cosas iban bien. No había razón para emitir ese decreto, sin embargo, sí había una intención oculta, una intención manifiesta que era hacer un lado a Daniel. Él era uno de los tres principales gobernantes y quizá era el más importante después del rey, el que tenía esa función. Y en este sentido podemos ver que Dios tiene siempre momentos especiales en la vida y en este sentido cuando el rey viene, eh, conoce qué es lo que está pasando, dice este texto que le pesó mucho al rey haber firmado ese decreto porque se estaba poniendo en riesgo la estabilidad, la presencia de uno de sus colaboradores más importantes. Cuando Dios te respalda, se entiende que Darío conocía poco a Daniel desde el punto de vista de trato, sabía evidentemente, había leído sus credenciales, sabía quién era, sabía todos los antecedentes que tenía y en este sentido eh, él dice en el caso del rey Belsasar, me llama la atención porque cuando después de que tiene ese sueño estaba angustiado, la esposa le dice, oh rey, que no tienes conocimiento que en tu reino hay un hombre, dice, en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y en este sentido, por supuesto que el rey Darío conocía las credenciales de Daniel, pero además también para este momento él había tenido la oportunidad de saber quién era Daniel, porque no solo convalidó sus credenciales, su currículum, como se puede decir, sus hechos, sino que también había encontrado gracia delante del rey Darío, y esa es una característica que solamente Dios puede poner en tu vida. Es así pues que en ese sentido Dios tiene ese privilegio, Dios tiene eh, ese don para que se haga efectivo en un momento especial de tu vida. En los momentos más difíciles es cuando Dios te dice no temas, yo estoy contigo, yo te sostendré con mano firme, te sacaré adelante. Y eso lo conocía Daniel porque era un hombre temeroso, era un hombre que estaba en la presencia de Dios, que vivía, tenía su vida en sujeción, que tenía su vida en autoridad delante de Dios. Y en este sentido, eso era el respaldo principal
no era seguramente las cosas humanas lo que lo hacía especialmente relevante, sino era aquellas características que, que tenía, y en ese sentido podemos ver cómo el Señor tenía honra de parte eh, en la vida de Daniel. Él lo respaldaba. En este sentido, podemos ver que el rey Darío dice que todo ese día que recibió estos consejeros y que les afirmó que no había ninguna duda de que su decreto sería honrado, sería hecho realidad, se ejecutaría esa orden. Este equipo de gobierno aún así le dice que había la, la, el interés, había ese inquietud de parte del rey de buscar una alternativa para que no fuera llevado a ese foso de los leones. Era un lugar que seguramente no se estaba inaugurando con Daniel, era un lugar de castigo, era un lugar donde se llevaba a la gente que seguramente opositores del rey, gente que había tenido una conducta incorrecta, que había hecho algo incorrecto, y en este sentido pues podemos ver que así era la realidad, y en ese sentido aún así estas personas se aseguraron de que el rey no fuera a encontrar una salida, sino que debía ejecutar. Es decir, estos hombres estaban empeñados, estaban decididos a que si esa acusación ya había sido atendida por el rey, ya había sido valorada, juzgada, entonces ejecútese. Pero el rey aún así, dice, por el afecto, por lo que representaba Daniel, el tenerlo de su lado, tenerlo y no tenerlo, buscaba alguna situación en la inteligencia, en la sabiduría, que pudiese evitar que Daniel fuese ejecutado. Esa no era una ejecución, no era ir a ver si le iba bien o mal, no, iba a un lugar de peligro, iba a un lugar donde decían que las personas que echaban a ese foso en el aire, dice, eran pescadas, eran por estos leones, feroces, hambrientos, así de que, y bueno, finalmente no era una visita agradable, era una visita desde el punto de vista de ser una persona, una visita agradable porque era comida, no era alguien para hacerles compañía, pues, y en este sentido eh, eh, no fue así. Dice que más adelante se aseguraron de que trajesen a Daniel, dice efectivamente, más adelante en el versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No había nada que impidiera esta situación. Y en este sentido, pasó ese día, esa noche. Era una persona importante para el rey Daniel. Eh, pero qué importante es de que hay personas que sin ser de un mismo pueblo pueden saber que hay un Dios viviente. Eso es lo trascendente de que Dios ha dado autoridad, ha dado libertad, pero dice, es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Es el Dios que creó el universo y creó a la humanidad y ha dado libre albedrío a la humanidad de tal manera pues de que Dios es Dios y en este sentido el testimonio más importante que podemos tener hoy los creyentes es de que la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la deidad absoluta, es la deidad que ha creado lo que vemos. Y en este sentido, este rey pudo reconocer que solamente el Dios al que servía Daniel era el único que podía librarle. Esa noche, dice, pasó meditando, sabiendo seguramente esa fe que él no tenía avivada, pero que sí tenía conocimiento porque los reyes, las autoridades, se informan de todo lo que pasa en su alrededor y más de aquellos lugares donde tienen ellos presencia, tienen dominio, tienen, recordemos que en este caso Israel, por todas las desavenencias que habían sucedido, era un pueblo conquistado, era un pueblo, eran hombres, dicen, idos a la cautividad, estaban en un periodo de 70 años en esa cautividad. Dios los había llevado como consecuencia de su conducta, pero también los había llevado para bien. Y en este sentido, la evidencia más importante era de que los esclavos estaban gobernando gente inteligente, gente sabia, gente entendida. Dios tenía influencia sobre este reino y lo más importante era de que esa influencia se daba en lo tangible, en lo importante, en lo que todo el rey reconocía que eran personas necesarias, gente que eran de bien para el reino. Y en este sentido, pues, eh, no era de que estaban cediendo su autoridad, sino habían encontrado a personas útiles al reino. Así de que dice, viene el rey Darío acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios trabajó en la conciencia, en la vida del rey Darío. Dios afirmó que Dios no abandona a sus ungidos, no abandona a la gente, a la persona que Él ha elegido. Dios no abandona a su pueblo. Dios no nos ha abandonado. Dios no va a abandonar a nuestro país en este tiempo de muerte. Dios sacará adelante a nuestro país
por amor a su nombre, sacará adelante a su pueblo en el mundo entero, sacará adelante, sí, a pesar de que hay situaciones difíciles, adversas, Dios es Dios y Dios meterá su mano, sí, al foso de los leones, al foso de la muerte por tu vida. Dios te sacará adelante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, decirte pues, estamos ya terminando, qué importante es, dice la palabra de Dios, que cuando estás rodeado de amigos, estás rodeado de gente que busca tu bien, dice la Biblia, por cierto, en Proverbios 17, y en este texto dice la palabra, el que cubre, dice, la falta, busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Aquí, en el caso concreto, es una realidad este proverbio, y sin embargo Daniel había sido acusado como que deliberadamente estaba deshonrando el decreto. No era algo, su fe no había nacido en Babilonia, su fe había nacido desde sus ancestros. Su fe era una fe viva desde mucho antes y era conocida su conducta como un hombre inteligente, pero también como un hombre de fe, como un hombre que no abandonó su fe, no despreció su fe, sino que era parte de su vida, se arraigó más en los tiempos difíciles, porque sabía pues Daniel que solamente Dios lo podía sostener. Más adelante dice este mismo proverbio, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué interesante que el rey Darío era su amigo. Eh, y un amigo puede hacer la diferencia en tu vida. Un amigo. Así de que Dios honrará tu vida siempre cuando tú confíes en Dios. Él pondrá un amigo a tu encuentro. Alguien que no solo lo exprese de palabras, sino con hechos y además también pueda confiar, pueda decir, hay un Dios que te va a librar. Tengo la plena certeza que ese Dios en el que tú crees, que es Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, no te abandonará. Él estará contigo. Y en este sentido, estamos terminando. Decirte que es una historia que termina bien para Daniel y termina mal para la gente que tiene intenciones dolosas, que no tiene por propósito edificar, sino destruir. Dice la palabra que todo lo oculto será conocido, será expuesto. Y en este caso concreto, no solo este grupo de gobernantes fraguó el decreto, lo llevó con esa sutileza, con esa palabra de convencimiento para que el rey no tuviera ninguna duda de que debía aceptarlo. Se estaba honrando al rey aparentemente, se estaba honrando en todo lo que significaba su fe, sus dioses, y en este sentido el rey no advirtió que había algo oculto en esa acción. Daniel la entendió rápidamente y en vez de que Daniel se ocultase, Daniel se protegiera, Daniel tratara de huir, tratara de hacer esto o lo otro, o apagar su fe, Daniel, su fe se acentuó más porque sabía que solamente alguien lo podía defender de esta situación y era Dios, ¿sí? Y si no, el propósito de Dios siempre es para bien, Dios lo sacaría adelante. Pero algo importantísimo, que la fe, tu fe, cuando es una fe fidedigna, cuando no está en quién es tu Dios es Dios, sino en quién, en tu testimonio, en tu vida,
en lo que tú eres, para que la gente pueda entender que Dios es Dios, que el Dios en que crees es el Dios todopoderoso, ¿sí? La palabra nos dice de una manera muy recia, específica, que tú podrás abandonar a Dios. Tú podrás hacer lo que mejor te parece, pero Dios no cambia, y Dios, cuando estás en las decisiones correctas delante de Dios, Dios te va a sostener. Él no te va a dejar en el problema, no te va a dejar a merced de ninguna persona. Dios te va a sostener. Tu verdad será conocida, será manifiesta, porque tu confianza está puesta en Dios. Y en este sentido vemos como estos hombres hasta este momento, estos cautivos, estos esclavos, están dando una señal importantísima de la fe en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, en el Señor Jesucristo, porque el ángel de Jehová está visto aquí como el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede llegar, trascender, introducirte en los pensamientos, en el corazón, en la actuación de un rey que su fe era diferente, sin lugar a duda, de la fe de Daniel, de la fe de estos jóvenes, de la fe del pueblo de Israel. Pero eran gente informada, era gente, los reyes se informan de todo lo que acontece y también saben diferenciar entre el bien y el mal. Y en este sentido, él tuvo ese espíritu en esa noche de Dios, donde Dios le dio la convicción de que eso que deseaba encontrar con vida a Daniel, Dios lo afirmó, y la fe de este rey creció y se convenció, pero el testimonio y el propósito de Daniel fue más allá todavía, porque el rey le tuvo mayor confianza. Y miren lo que dice, y con esto terminamos este mensaje. Dios les bendiga. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Qué interesante. Qué importante es estar del lado de Dios. Qué importante es de que tu fe en este tiempo no falle. Eh, Hay hermanos, hay personas muy queridas, personas buenas, de buen testimonio, que en este tiempo, producto de la pandemia, producto de esta situación difícil, han partido a la presencia de Dios. Pero quiero decirles un sentir muy respetuoso, que Dios no ha fallado. Es el tiempo que Dios tiene establecido. Un día, dice la palabra, regresaremos. Esta vida es finita. Gracias a Dios hay incluso familia que conocemos. Gracias a Dios por nuestros padres, que Dios les ha permitido llegar a una edad madura, importante, pero también hay familia, amigos, conocidos, gente apreciada que ha partido joven, así de que Dios es el dueño de la vida. Él sabe cuándo regresaremos a casa, así de que mientras eso no acontezca, decirte de parte de Dios que Dios tiene un plan para tu vida. No abandones tu fe, por difícil que sea,
la circunstancia que estás atravesando, porque aún en la inconsciencia dice que Dios es dueño de nuestras conciencias. Nos creó, y aún en estas personas que están viviendo momentos difíciles en su salud, aún a Dios ahí está a un lado, porque Dios es omnipresente. Nosotros pedimos porque haya tiempos buenos para nuestro país, para México, a través de nuestras autoridades, nuestros presidentes, sus colaboradores, los gobernadores, todas las autoridades, presidentes municipales, senadores, gobernadores, ministros, magistrados, jueces, las personas que están en autoridad en sus empresas, los colaboradores, todas las personas que ejercen una función de liderazgo. Dios bendiga y permita que sea un tiempo bueno para sus vidas. Este libro de Daniel nos muestra que la función pública es una función que honra a Dios también, así de que no es algo que esté impedido para las personas que creen, confían y ponen su confianza en Dios. Y que también pedimos porque Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, y en este sentido decirte de parte de Dios que Dios estará contigo en tus trabajos, en tus responsabilidades, y nosotros elevamos también una oración de fe para los médicos, para los enfermeros, enfermeras, para las personas que están librando en el campo de batalla estas vidas, y que por fe sabemos que saldremos adelante. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Muchas gracias por este tiempo, y vamos a terminar como una oración, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho hasta este día. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas en este tiempo. Gracias porque tu fidelidad nos ha sostenido, tu misericordia, dice la palabra, que se renueva día con día, y lo podemos entender y comprender. Gracias, Señor Jesús, porque tú has peleado nuestras batallas y las seguirás peleando hasta que tú lo digas. Gracias también, Señor, porque podemos vivir en un país libre, en un país donde se nos respeta nuestra fe, donde tu nombre es grande, Señor, y Padre, tú tienes, dice, tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Así de que gracias porque tú has bendecido a nuestro país, al mundo entero, tú estás bendiciendo con tu presencia. Y hoy reconocemos la grandeza de tu nombre, y te pedimos, Padre, que así como aconteció en la vida de Daniel, que en los momentos difíciles él pudo afianzarse cada vez más en ti, Señor, así nosotros en este tiempo podamos afianzarnos más en ti. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Y Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, y te damos la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia de nuestras vidas, y que en todo, Señor, podamos, Padre, darte gracias por tu presencia y tu dirección. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.